Bien, entonces, pues vimos en las clases anteriores el método de análisis por voltajes de nodos, donde lo que nos interesaba era encontrar el voltaje de los nodos, que es un grupo reducido de incógnitas y por tanto, pues un sistema de ecuaciones también reducido. Y a partir de eso, pues uno puede calcular ya después todos los voltajes de rama y todas las corrientes de rama que quiera. Ahora vamos a hacer lo contrario. Ahora no vamos a calcular voltajes, sino que vamos a calcular corrientes. Lo que vemos aquí circulando pues son las corrientes de rama, ya las habíamos visto en otra oportunidad. Dependiendo pues como tenga los valores de las fuentes, pues las corrientes van para un lado, van para el otro, en fin. Entonces, estas son las corrientes de rama. Sin embargo, este método que vamos a ver hoy se llama el de corrientes de malla. Entonces, pues recuerden que una malla pues es un camino cerrado que no tiene más caminos cerrados al interior. Entonces, en este circuito tendría dos mallas, que las llamé la malla 1 y la malla 2. ¿De acuerdo? Ahora, para esas mallas, entonces vamos a definir unas corrientes de malla. ¿Sí? Las corrientes de malla como tal no existen, ¿no? Es simplemente un truco matemático, ¿no? Pero supongamos que entonces existieran esas corrientes de malla. Entonces, esas corrientes de malla las podríamos ver de la siguiente manera. Como si hubiera, entonces, unas corrientes que circulan alrededor de la malla. Pero claramente podemos ver, acá en esta resistencia, por ejemplo, que la corriente de rama va subiendo, ¿no? Pero las corrientes de malla tengo una que va bajando y otra que va subiendo. Entonces, si de verdad existieran, pues se estrellarían, ¿no? Obviamente se van a estrellar pues porque van por el mismo cable, unos electrones subiendo, otros bajando, pues se estrellan, ¿no? Entonces, pues obviamente no pueden existir. Pero matemáticamente yo me doy cuenta, por ejemplo, que yo podría decir entonces que la corriente de rama es igual a la sumatoria de las corrientes de malla que pasen por la rama R. Entonces, ¿qué ocurre? Yo veo ahí que en esa resistencia hay una corriente de malla que va bajando y otra corriente de malla que va subiendo. O sea que la corriente neta pues va a ser finalmente la resta de las dos, ¿no? Sin embargo, pues como en circuitos siempre hemos dicho, bueno, yo defino una variable y en función de esa variable eso me da el marco de referencia de todo lo demás, ¿no? Entonces hay uno que haría, pues uno tendría que decir, bueno, yo voy a definir una corriente de rama. Entonces, por ejemplo, voy a definir aquí una corriente que se llame IY. Entonces, IY sería la corriente de rama en esa resistencia, que entre otras cosas pues estaría en convención activa con respecto a BY, ¿no? Entonces yo diría, bueno, entonces la corriente en la malla Y va a ser igual a la sumatoria, pero entonces ahí la pregunta es, bueno, yo tengo dos corrientes de malla, ¿no? O sea que voy a sumar un par de elementos. ¿Listo? La pregunta es, para IM1 e IM2, ¿qué signo debo poner, ¿no? Entonces, como yo definí que IY va bajando, pues si la corriente de malla va bajando, va positiva, del contrario irá negativa. Entonces yo me doy cuenta que la corriente IM1 baja por esa resistencia y que al estar bajando tiene la misma orientación que definí para BY. Por tanto, pues va positiva. Y entonces yo diría
que eso es corriente de malla 1. Y para la segunda, tengo la corriente de la malla 2, pero la corriente de la malla 2 viene subiendo. Está en sentido contrario a BY, a IY, perdón. ¿Sí? O sea que será negativo, ¿no? O sea que va con signo negativo y este sería menos IM2. ¿De acuerdo? Y así puedo definirlas todas, ¿no? Yo puedo definir, por ejemplo, por aquí una corriente que se llame IZ. Y entonces, cuando yo quiero escribir IZ en términos de las corrientes de malla, pues yo digo, ¿cuántas corrientes de malla pasan por IZ? Entonces me doy cuenta que solo pasa una, ¿no? Que es IM2. Pero IM2 viene en el mismo sentido, viene bajando, en el mismo sentido que define IZ. Entonces eso sería igual a IM2. Y si ahora defino IX por acá, entonces en ese caso IX sería igual a ¿qué? Entonces por ahí, por esa resistencia en X, veo que solo pasa una corriente de malla que es IM1. Entonces mi sumatoria irá hasta 1, de 1 a 1. Entonces es la corriente de malla 1. Pero IX la definí bajando y IM viene subiendo, ¿no? Esta viene por acá subiendo. Entonces irá en sentido contrario a IX, por tanto irá negativo. Entonces aquí aparece un signo menos. Y si ahora defino, por ejemplo, aquí una corriente por esta fuente, la llamo I2, entonces yo diría que I2, entonces va a ser igual a aquí. En I2 tengo nuevamente dos corrientes de malla que están circulando, IM1 y IM2, ¿cierto? Pero IM1 va en sentido contrario de I2, porque IM1 viene bajando y I2 ahora la pinté subiendo. Entonces ahí tendría que IM1 va negativa. Mientras que I2 vendría subiendo en el mismo sentido que definí I2, entonces esa va positiva. De manera que el signo va a depender de cómo yo defina las corrientes de rama, ¿no? Eso me determina como la polaridad de la variable y por tanto, pues, tengo que ver con respecto a las corrientes de malla que yo definí, pues si va positivo o negativo. Y esas serían las ecuaciones para encontrar las corrientes de rama a partir de las corrientes de malla. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros lo que nos va a interesar es encontrar las corrientes de malla. Porque en este circuito yo tengo 3 resistencias y 3 fuentes, o sea, 6 elementos. Tengo 6 corrientes de rama. Pero no me interesa encontrar un sistema de 6 por 6. Con que haga uno de 2 por 2, yo ya tendré las corrientes de malla y a partir de eso puedo calcular todas las corrientes de rama.
Y una vez que tenga las corrientes de rama, pues puedo encontrar los voltajes Vx, Vy o Vz, porque utilizo la ley de Ohm y lo puedo calcular, ¿no? Entonces, el método se trata simplemente de definir un conjunto mínimo de ecuaciones de corrientes de malla. Ya después uno mira qué quiere hacer con eso, ¿no? Ahora que nos damos cuenta que yo calculo las corrientes de malla y tienen unos ciertos valores, ¿no? Y a partir de esos, pues yo pude calcular las distintas corrientes del circuito, corrientes de rama, ¿no? O sea que a partir de estas, yo voy a calcular todas estas, ¿no? Bien. Independientemente de cómo estén las fuentes, ¿no? Eso ya lo sabemos. O sea, las fuentes, dependiendo de cómo estén las fuentes, pues entonces la corriente irá para un lado, irá para otro. Tendrá un valor más grande o más pequeño, ¿no? En este caso ahora, las dos corrientes de rama por la resistencia al medio van subiendo, ¿no? Ahí sube, entonces se están sumando. Pero la corriente de malla será negativa para la malla 1, mientras que será positiva para la malla 2, ¿no? Pero eso ya es el azar de cómo uno define las fuentes, ¿no? Y entonces ya sabemos que toman valores positivos o negativos y pues que nuestras variables de corrientes de malla ahí se pondrán rojas o verdes dependiendo si es positivo o negativo. Bien. Entonces, dado que yo tengo dos corrientes de malla, porque tengo dos mallas en el circuito, pues entonces yo voy a armar un sistema de ecuaciones de corrientes de mallas, en este caso de 2 por 2. Es un poco más fácil que en el caso de los nodos identificar cuántas variables tengo, porque pues es simplemente contar las mallas, ¿no? Y entonces si tengo dos mallas, pues son dos corrientes de malla y dos ecuaciones por dos incógnitas. Aunque podrían ser menos, ya lo vamos a ver en función de los ejemplos, ¿no está? Bien, entonces, pues vamos a ver ya ejemplos de cómo calcular el método. Entonces, pues al igual que hicimos con el método de análisis por nodos, pues aquí también vamos a tener una receta muy parecida. Solo que ahora lo que crea las restricciones no son las fuentes de voltaje, sino que serán las fuentes de corriente. Porque como lo que me interesa son corrientes, ¿no? Entonces las fuentes de corriente obligan a que la corriente en una rama sea lo que diga la fuente. Entonces eso va a crear restricciones, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer inicialmente estos dos ejemplos, vamos a ir siguiendo digamos, la receta y vamos a ir comparando las diferencias. Entonces, cojamos el primer circuito. Nos dicen, el primer paso es identificar las mallas. Entonces yo veo que hay una y dos mallas. Y entonces voy a definir mis corrientes de malla. Digamos, corriente de malla 1. Y por acá, corriente de malla 2. El sentido en que van a girar esas corrientes es arbitrario, ¿no? Yo lo pongo como quiera, no importa, ¿no? Girando en sentido horario o antihorario, no importa, ¿no? Eso es como uno quiera realmente. Entonces, yo digo, bueno, voy a determinar las incógnitas que serían entonces la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Y así como cuando nosotros tenemos en el método de análisis de nodos una fuente de voltaje independiente conectada a tierra y eso nos elimina
como incógnita el voltaje del otro nodo de la fuente que no es la Tierra, pues aquí va a pasar algo similar, que son las fuentes de corriente independientes que estén en la periferia. ¿Por qué? Porque digamos, si yo tuviera una fuente de corriente aquí en la periferia, pues dado que cuando uno está en la periferia, ya lo vimos en el ejemplo anterior, solo pasa una corriente de malla por ahí, la corriente de la rama y la corriente de la malla van a ser iguales. Habrá un signo más o menos en función de pues, si la defino en el mismo sentido o en sentido contrario, pero pues ya queda determinado, o sea, no es incógnito, ¿no? Eso sería conocido. Si yo digo que esta fuente de corriente vale I0, pues la corriente de la malla 1 es menos I0, y entonces finalmente es un sistema con una sola incógnita, ¿no? Entonces, esa es la analogía con respecto a lo que habíamos visto en nodos. Entonces, en el primer paso yo digo, bueno, en principio, pues las incógnitas van a ser, entonces, IM1 e IM2. Y como efectivamente no tengo fuentes de corriente en la periferia, pues entonces no se elimina ninguna y definitivamente tengo un sistema de 2 por 2. ¿Listo? Entonces tengo que escribir dos ecuaciones. Entonces ya sé que tengo un sistema de 2 por 2. Y ahora voy a empezar con las restricciones de fuentes de corriente. Entonces ya hice, digamos, o anticipé este paso, el 311. ¿Sí? Lo anticipé para determinar si el sistema era de 2 por 2 o de 1 por 1. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que no hay fuentes de corriente en la periferia. Entonces yo miro a ver si hay fuentes de corriente al interior del circuito. Y veo que tampoco hay fuentes de corriente al interior. Es más, no hay ninguna fuente de corriente en este circuito. Entonces digamos que este paso finalmente pues no aplica porque no hay fuentes de corriente. Y no hay ni independientes ni dependientes. Entonces pues es un paso que definitivamente pues no aplicaba en este circuito. O sea que no hay restricciones. Para todo lo demás estará la ley de voltajes de Kirchhoff. Así como en nodos hacíamos ley de corrientes y hacíamos KCL en curvas gaussianas o en nodos, pues aquí ahora lo que vamos a hacer es KVL y lo vamos a hacer en supermallas o en mallas. Ya veremos de qué se tratan las supermallas, como su nombre lo indica, pues será como una malla agrandada, ¿no? ¿Cuándo se hacen supermallas? Cuando uno tenga fuentes de corriente al interior del circuito. Cuando hacíamos curvas gaussianas en nodos, cuando tenía fuentes de voltajes flotantes. Aquí ya no será para las fuentes de voltajes flotantes, sino para las fuentes de corriente que estén al interior del circuito. Porque las que están al exterior del circuito ya sabemos que eso no se elimina en incógnita. Y las que están al interior, pues nos obligan a hacer una supermalla. Lo mismo pasa con nodos, ¿no? Si la fuente de voltaje independiente está conectada a tierra, eso elimina un nodo. Y si no está conectada a tierra, quiere decir que está flotando. Y cuando está flotando, estoy obligado a hacer una curva gaussiana, ¿no? Entonces, es la misma analogía, finalmente. O sea, el método es muy similar. Bueno. Entonces, tengo que encontrar un sistema de 2 por 2 y finalmente lo que voy a tener que hacer es ecuaciones de mallas. Voy a tener que hacer dos ecuaciones de mallas, dado que pues, me falta todavía por encontrar dos ecuaciones. Entonces, vamos a hacer KVL para la malla 1. Y la voy a recorrer en el sentido en que puse mi flecha. Recuerden que se puede recorrer en cualquier sentido, pero pues mejor recorrerlo en el sentido en que puse la flecha de la corriente IM1. Entonces voy a arrancar en el nodo aquí de la fuente. Y voy a ir escribiendo la sumatoria de caídas de voltaje.
Entonces, cuando yo voy de este nodo a este nodo, si quieren hagámoslo de la forma larga la primera vez. A, B, C, D, y regresaría A, ¿no? Entonces yo voy a hacer KBL para el camino A, B, C, D y cierro en A. Entonces ahí yo escribo caída de voltaje de A a B. Luego cuando paso por R2 voy bajando acá. Entonces ahí escribo caída de voltaje de B a C. Y luego escribo caída de voltaje de C a D. Y luego la caída de voltaje de D a A. Para cerrar el camino tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Eso me dice la ley de voltaje de Kirchhoff. Así como hacíamos KCL y escribíamos corrientes que entran a un nodo igual a 0. Pero eso lo convertíamos luego en ley de Ohm en voltajes. Aquí vamos a usar la ley de Ohm para incluir como variables las corrientes, ¿no? Entonces, nuevamente lo voy a seguir haciendo de la forma larga. Voy a decir que el voltaje entre A y B es simplemente la resistencia R1 por una corriente que voy a llamar IAB. Como su nombre lo indica, pues va del nodo A al nodo B y que estaría en convención pasiva con el voltaje AB, que indica mayor potencial en A que en B, y como voy de A hacia B, pues está en convención pasiva. Entonces digamos que el signo que le puse a esta ecuación es correcto. Luego, de B a C, entonces haría lo mismo. Cuando voy de B a C, por acá me encuentro con R2. Entonces yo digo, eso es R2 por una corriente que sea la corriente de B a C. De C a D, cuando paso por acá, me encuentro con una fuente de voltaje, entonces ahí ya no aplico ley de Ohm, simplemente escribo el valor que me diga la fuente, como entro por el positivo, será más lo que diga la fuente, que es B2. Entonces escribo B2 y luego voy a terminar aquí otra vez en el nodo A y cuando termino el recorrido ahí paso por esta fuente, entro por el negativo, entonces ahí tendré menos B1 igual a 0. Entonces, hasta ahí yo sigo teniendo corrientes de rama, que es lo que conocemos. Y en este momento es cuando aplicamos el hecho que decíamos que la corriente de rama es igual a la sumatoria de corrientes de malla y entonces mi ecuación ya se convierte en una ecuación con corrientes de malla. Entonces yo diría, bueno, R1 que multiplica a la corriente AB. ¿Cómo es la corriente AB con respecto a la malla 1? Es esta corriente y AB con respecto a la malla 1 es la misma corriente, ¿no? Como está en la periferia, solamente interviene IM1 y además están definidas en el mismo sentido, entonces va positivo. Entonces aquí escribo IM1 más R2 por la corriente BC. Por la corriente BC, que es la que viene por acá, como está al interior, voy a tener dos corrientes de malla, la de IM1 y la de IM2 que van en sentido contrario. Entonces, IM1 va en el mismo sentido que BC, entonces va positiva, IM1, pero IM2 va en sentido contrario, entonces iría negativa, menos IM2, ¿listo? Bien, y pues aquí ya sumamos B2, restamos B1 igual a 0.
Y ahí ya tengo una primera ecuación. Ahora va a ser la ecuación, la segunda ecuación. Entonces voy a hacer KBL para la malla 2. Entonces, para hacer KBL para la malla 2, pues perdón, borro un poco todo esto. Entonces, para la malla 2, nuevamente la voy a recorrer de esta manera. Pero no voy a hacer todos los pasos intermedios que escribí antes en negro, ¿no? Me los puedo ahorrar. Yo voy a arrancar en este nodo y lo voy a recorrer en el sentido que está esa flecha. Entonces, cuando voy de acá a acá, la caída será menos B3. Entonces, yo escribiría directamente menos B3. Luego bajo por acá. Esa caída pues sería R3 por la corriente de rama que vaya bajando. Como yo voy recorriendo en ese sentido, entonces voy a escoger en mi imaginario, mentalmente, una corriente de rama, perdón, que esté bajando. Y la comparo con la corriente de malla. Digo, pues yo tengo la corriente bajando. Con respecto a IM2, pues es la misma. Entonces aquí va un IM2 positivo. Luego llego a R4. Y nuevamente, pues como está en la periferia, va a pasar la misma corriente IM2 positiva. Entonces, IM2. Luego me devuelvo por acá, me encuentro con esta fuente. Entonces sería menos B2. Sigo subiendo, me encuentro con R2. Entonces le sumo R2, que multiplica a la corriente de rama. Pero esta corriente de rama acá en R2, como está al interior del circuito, su sumatoria va hasta 2. O sea que intervienen IM1 e IM2, que son las dos corrientes que están pasando por ahí. ¿Listo? Entonces, decíamos que ahí por IR2, como yo voy subiendo, ¿no? Es como si tuviera una corriente de rama aquí que va subiendo, porque lo estoy recorriendo en ese sentido, pues IM1 irá negativo e IM2 irá positivo. Entonces ahí tengo menos IM1 más IM2 igual a 0. ¿Listo? Y ahí ya tengo la segunda ecuación. Ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, pues ahora simplemente armamos el sistema matricial. Donde nuestras incógnitas entonces son IM1 e IM2. Y vamos a escribir la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, para la ecuación 1, coeficientes de IM1 tengo R1 por acá. Y acá R2. Entonces es R1 más R2. Y no tengo más. Para IM2 tengo como coeficiente menos R2. Y no hay más. Y estas fuentes pasan del otro lado, entonces quedarían B1 menos B2. Entonces ahí ya tengo la primera ecuación.
Y la segunda ecuación, entonces coeficiente de IM1, tengo menos R2. Y no hay más. Y los coeficientes de IM2, por acá tendría un R2, un R4 y un R3. Entonces ahí tengo R2 más R4 más R3 igualado a B3 más B2. Y ahí ya tengo un sistema de 2 por 2, entonces pues ya lo puedo resolver. Una vez que encuentre las corrientes de malla, como decía antes, pues todas las corrientes de rama, las 6 que hay ahí, las pueden calcular a partir de la sumatoria, ¿no? Es un método práctico en el sentido que, digamos, cuando uno necesita, por ejemplo, corrientes por las fuentes, pues ahí lo va a poder calcular fácilmente, mientras que en el método de nodos, encontrar las corrientes por las fuentes de voltaje no es fácil porque hay que hacer una serie de KCLs, ¿no? Entonces aquí saldría directo. Entonces cada método pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora la pregunta aquí sería, bueno, todas esas fuentes B1, B2, B3, ¿cuál de esas tres fuentes es flotante? ¿Cuál de las tres sería la flotante? ¿Quién me dice? ¿No? Pues la que se conecta a tierra, pero No, la pregunta es al revés, es ¿cuál es flotante? O sea, la que no esté conectada a tierra, ¿cierto? exactamente. Exacto. ¿Cuál no está conectada a tierra? Ninguna, ¿cierto? A partir de este momento, ninguna. Obviamente, cuando hice la pregunta, no había puesto la tierra, o sea que no se puede responder. Y fíjense que yo logré hacer todo el ejercicio y encontrar un sistema de ecuaciones sin haber pintado una tierra, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de este método, es que es independiente de la tierra, ¿no? Independientemente de que si la tierra la pongo ahí o la pongo acá, que en el método de nodos seguramente todos la pondrían ahí porque pues se eliminan una y dos incógnitas y solo me queda una fuente flotante para hacerle curva gaussiana, ¿no? Entonces me quedaría un sistema de 2 por 2. Pues aquí la tierra no nos importa, ¿no? Entonces ni siquiera estaba pintada, ¿no? Entonces digamos que esa es una de las cosas interesantes de este método, ¿no? No depende de la tierra. Porque de hecho pues ni siquiera hablamos de voltajes de nodos acá, ¿no? Hablé de unos voltajes de rama al principio cuando escribí esta ecuación aquí, la primera de la malla 1, pero eran voltajes de rama, pero nunca los separé en voltajes de nodos, ¿no? Entonces pues eso es. Listo. Entonces ese sería ese primer ejemplo, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Sí? Em, digamos que para la malla 1 nosotros habíamos definido, digamos, en la resistencia 2 ¿Mm? mayor potencial arriba y menor abajo. No, no, Y no, no, no. No está sí, o sea, definido. la pregunta es más como por cada malla se pueden definir las variables de forma distinta, ¿sí? Claro. Es Ok, más, perfecto. fíjese que lo que uno define, por eso dije que me iba a saltar esos pasos, pero uno puede definir esto, ¿no? Poner los nombres de los nodos y definir el camino. Cuando yo hago la malla 2, como lo estoy recorriendo en el mismo sentido, cuando pase por estos dos elementos voy en sentido contrario, entonces van a estar al revés, ¿sí? Pero no quiere decir que yo tenga que definir otra variable, ¿no? No hace falta. Porque es que cuando yo venía recorriendo de para abajo, lo que me interesaba era una corriente de rama que estuviera bajando. Pero cuando voy de para arriba, lo que me interesa es una corriente de malla que vaya subiendo. ¿Por qué? Porque una corriente que va subiendo multiplicada por R2 me da una caída de voltaje de esta manera,
mientras que cuando voy bajando, a multiplicarlo por R2 me da una caída de voltaje de esta manera. Y como lo estoy recorriendo así, efectivamente estaría sumando una caída de voltaje. Entonces, en los dos casos, en la forma en que lo recorro, sumo una caída de voltaje, que es lo que me dice la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, pues no es necesario definir todas las variables, ¿no? Bien. Ahí vamos haciendo más ejemplos y ahí vamos aclarando ese punto. Bien. Porque es que fíjense que aquí en la primera ecuación yo escribí el voltaje AB y la corriente IAB, ¿sí? Para que fuera claro de dónde sale y cuál es la relación entre esas corrientes de rama, que aunque las escribí ahí, no las pinté en el circuito, no hacía falta porque, dado los nombres de los nodos, pues se puede identificar claramente, ¿no? Si yo le hubiera puesto IX y Y y Z, pues ahí sí los tengo que pintar porque no se sabe cuáles serían, ¿no? Pero dado que está con los subíndices de los nodos, pues, y que no hay cosas ahí en paralelo, pues es fácil saber quién es quién. Entonces, decía, quería comparar, entonces, con el siguiente circuito. En el circuito del lado, fíjense que lo único que cambia, un cambio simple finalmente, es que aquí puse una fuente de corriente en vez de una fuente de voltaje. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué pasa? Como tengo fuentes de corriente, ahora sí, en mi receta voy a tener restricciones de fuentes de corriente. ¿Listo? Entonces, voy a tratar de hacer, espero que me quepa en este cuadrito, ese caso. Entonces, como para ver las diferencias, voy a volver a definir las corrientes de malla en el mismo sentido. Recuerden que puede ser en cualquier sentido, pero pues... Ahora, una cosa importante aquí de ver es que cuando yo las defino todas en el mismo sentido, siempre va a tener cosas como esta. Que la corriente de rama es una menos la otra, siempre. Una menos la otra. ¿Sí? Porque en un lado una va sumando, la otra va restando porque irán en sentido contrario, ¿no? Entonces, lo bueno de definirlas siempre en el mismo sentido, digamos la ventaja de hacerlo, es que es fácil de pronto identificar errores, porque si yo voy a escribir y escribo IM1 más IM2, yo ya sé que una de las dos está mal, porque debería haber un signo negativo, ¿sí? No que una va bajando y la otra va subiendo en un elemento A, ¿sí? Entonces, digamos que esa sería como una de las ventajas de ponerlas siempre todas en el mismo sentido, girando para la derecha, para la izquierda, no importa, pero todas en el mismo sentido. ¿Listo? Bueno, entonces me voy al segundo circuito y entonces nuevamente tendré incógnitas IM1 e IM2. Ahora sí tengo fuentes de corriente, pero no hay ninguna fuente de corriente en la periferia, ¿verdad? O sea que no se eliminan incógnitas y nuevamente esto será entonces un sistema de 2x2. Bien. Entonces sigo con mi receta. Entonces, vamos a ver las fuentes de corriente independientes. En la periferia, ya dijimos que no hay y por eso quedamos con un sistema de 2x2 porque no había. ¿Tengo fuentes de corriente independientes al interior del circuito? Sí, tengo una que la llamé I2, ¿no? Esta I2 de acá. Entonces, eso me va a generar la primera restricción. Ya sabemos que las restricciones son las primeras ecuaciones que uno debe escribir. Entonces, aquí ya nos sale una restricción. Porque esta corriente de rama, si quieren ponerle un nombre, IX, tiene que ser igual a la suma de las corrientes de malla. Como IX la pinté subiendo, pues eso será IM2 menos IM1, ¿de acuerdo? Pero resulta que esa corriente de rama es la corriente de rama de una fuente de corriente independiente, o sea que se conoce, es lo que diga la fuente. Como IX la tengo subiendo y la corriente I2, la fuente va subiendo, pues esa corriente vale I2. Entonces, esa es la primera restricción.
¿no? Es como cuando tengo fuentes de voltaje flotantes, ¿no? Yo digo, pues eso será el voltaje del terminal positivo menos el voltaje del terminal negativo. Aquí será la corriente de malla que vaya en el mismo sentido de la fuente de corriente menos la otra, ¿no? O más la otra, si las dos van en el mismo sentido. Entonces, yo escribiría que I2 es igual a la corriente de la malla 2 menos la corriente de la malla 1. Supongamos, a manera de ejemplo, que yo hubiera definido una corriente que fuera así. Que en vez de definir I2, IM2, yo tenga una corriente de malla que le voy a llamar IM3. ¿Sí? En ese caso, con respecto a la fuente de corriente, pues uno tendría que escribir que I2 será igual a menos IM1 menos IM3, porque I2 va subiendo, pero las corrientes que le voy a sumar van bajando, las dos, ¿sí? Porque las puedo definir todas en el mismo sentido o cada una de las corrientes de malla en cualquier sentido, un sentido aleatorio si quiero, no importa, ¿no? O sea, solo digamos para que veamos cómo serían los signos si los hubiera definido de otra manera. ¿Listo? Bueno. Bien. Entonces ya acabé con esa fuente de corriente, ya escribí su restricción. Fuentes dependientes o controladas no hay, entonces ahí ya no tengo nada más que hacer. Y para todo lo demás está KBL, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo ya escribí una ecuación, pero me falta otra, ¿no? Porque es un sistema de 2 por 2. Me falta la segunda ecuación. Entonces, nos vamos ahora sí a aplicar KBL y nos dicen, primero, haga las supermallas. ¿Supermallas para qué? Habíamos dicho para las fuentes de corriente que estén al interior del circuito, ¿no? Y efectivamente en este caso, I2 es una fuente de corriente que está al interior del circuito, ¿de acuerdo? Entonces, así como en el método de nodos, uno, digamos, cuando tiene una fuente flotante de voltaje, no puede hacer KCL en ninguno de sus dos nodos, porque no se conoce la corriente que pasa por la fuente, y hacíamos una curva gaussiana alrededor de la fuente. Pues aquí, digamos, el análogo sería decir fuentes de corriente al interior. Tampoco puedo hacer KBLs, ¿no? Porque cuando yo vaya a hacer los KBLs, nosotros decimos para todo lo demás está KBL, ¿no? Pero entonces, si yo voy a hacer KBL por acá, por acá, por acá, y me encuentro con una fuente de corriente, yo no tengo ni idea qué caída de voltaje hay ahí, ¿no? El voltaje de una fuente de corriente es independiente de la fuente, de la corriente que esté pasando ahí. Entonces, ese KBL no lo puedo hacer. Entonces, bueno, no importa, entonces hago el otro. Entonces, aquí sumo una caída, sumo caída, 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 y otra vez vuelvo y paso por acá, ¿no? Entonces, en el primer KBL yo sumo ni idea y en el segundo KBL sumo menos ni idea, pero igual, pues no lo conozco, ¿no? Entonces no se puede calcular. Ahí aplicaría el método de variable auxiliar. Decir, bueno, yo no lo conozco, pero voy a suponer que se llama Bx. Y entonces en el primer KBL, yo sumo Bx y en el segundo KBL, resto Bx. Luego despejo de uno y reemplazo en la otra, ¿no? Pero ya decíamos que eso pues finalmente se alarga y es preferible, en el caso de nodos, hacer una curva gaussiana que es equivalente a haber hecho todo eso, ¿no? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo hacer ninguno de los dos KBLs, ni el de la malla 1 ni el de la malla 2, ¿no?
Mientras que en el ejemplo anterior sí hice el KBL, es más, hice los dos KBLs para las dos mallas. En este ejemplo no puedo hacer ninguno de los dos. O sea que todas estas ecuaciones de acá no las puedo escribir, ¿no? Y por eso quería que viéramos la diferencia entre los dos métodos, ¿no? No puedo escribir ninguna de esas dos ecuaciones. En su lugar, escribí una restricción, pero todavía me falta otra ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer es, está entre lo que se llama una supermalla, y es unir las dos mallas, o los dos caminos cerrados que formaban las mallas, y armar un nuevo camino cerrado con lo que quede de esas dos. Entonces, cuando las uno, eso me da origen al camino cerrado que está acá, y defino esa supermalla. Ahora, yo estoy definiendo una supermalla como simplemente un camino cerrado, ¿no? Es un camino cerrado, pero no va a tener una corriente de supermalla tampoco, así como no existe el voltaje de supernova, ¿no? Perdón por la grosería, pero tampoco existe la corriente de supermalla, ¿no? Una supermalla es simplemente una fusión de dos caminos cerrados, para los cuales yo voy a hacer KBL sobre ese camino cerrado agrandado que acabo de hacer, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, la segunda ecuación me sale de hacer, entonces, KBL para la supermalla. Pero lo que voy a usar como corrientes son las mismas corrientes IM1 y IM2 porque esas son mis incógnitas del sistema, ¿no? Entonces, voy a empezar a recorrer por acá arriba, en el nodo de arriba, y hacer KBL. Entonces yo diría, bueno, entro a B3 por el negativo, entonces ahí escribo menos B3. Bajo por acá y tendría R3 por una caída de voltaje aquí, que sea de esta manera, porque es una caída, entonces una corriente que esté bajando para que esté en convención pasiva, y esa corriente sería IM2. Entonces escribo eso por IM2, lo mismo para R4, R4, como sigo bajando, voy en este sentido y quiero sumar una caída, pues me interesa que la corriente de rama sea bajando, y entonces esa corriente de rama con respecto a IM2, pues vuelve a ser IM2 positivo. Me regreso por acá, pero en vez de subir ahí, sigo derecho, porque lo que me interesa hacer es la supermalla. Justamente no me interesa pasar por I2, dado que no puedo hacer el KBL. Y ahí me encuentro con B1, entro por el negativo, entonces eso será menos B1. Y sigo por acá, paso por R1, entonces sería más R1. Nuevamente, como lo voy recorriendo en este sentido, querría, para sumar una caída, una corriente entonces que vaya ahí de más a menos, y esa corriente con respecto a IM1, pues es la misma corriente IM1. Igual a 0. Y ahí ya tengo entonces la segunda ecuación, y pues ya puedo armar las matrices. Espero que me quepa aquí. Entonces, tengo IM1, IM2. Entonces, la primera ecuación, como es una ecuación de restricción, ya sabemos que salen solo con coeficientes 1 y menos 1. Entonces, IM1 tiene coeficiente menos 1, IM2 tiene coeficiente 1, y es igualado a I2.
Recuerden, siempre las ecuaciones de restricciones pues dan de esa manera, con unos y menos unos. Ahora, que dependiendo de cómo yo haya definido las corrientes, aquí se me borró en esta el IM1. Dependiendo de cómo las haya definido, pues los signos serán todos positivos, todos negativos, o uno positivo, otro negativo, ¿no? Entonces, esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación, entonces, coeficiente de IM1, tengo R1 y no tengo más. Coeficiente de IM2, tengo R3 y R4, entonces ahí sería R3 más R4. Y eso igualado a B1 más B3. Y ahí ya tengo el sistema de ecuaciones. Bien. Entonces fíjense que, nuevamente, el hecho de tener fuentes de corriente independientes al interior del circuito, pues me crea una restricción. No elimina incógnitas, ¿no? Si la fuente de corriente estuviera en la periferia, elimina una incógnita, pero como está al interior, no elimina incógnitas, simplemente me crea una restricción. Una restricción, pues que finalmente es una ecuación muy fácil de escribir. Obviamente, entre más restricciones yo tenga, mejor, ¿no? Es más fácil escribir esta ecuación que tener que escribir esta, ¿no? Entonces, pues lo ideal sería que hubiera muchas fuentes de corriente. Así como en el método de nodos, lo ideal es que haya muchas fuentes de voltaje. Pues aquí lo ideal es que haya fuentes de corriente, ¿no? Bien. De pronto, bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero una duda. Entonces la supermalla solo tiene en cuenta todo lo periférico, sin nada del No, interno. no pensemos en lo periférico porque no pensaría que hay que coger todo lo de afuera del circuito. No, es lo que se forma al unir las dos mallas, ¿sí? Porque si tuviera un circuito más complejo, digamos, por decir algo, que el circuito sea de esta manera y que la fuente de corriente esté acá, ¿sí? Entonces, la supermalla que yo armaría en ese caso sería esta, ¿sí? Pero fíjense que ahí tengo una parte que viene por la periferia, efectivamente, pero luego va por dentro, ¿sí? Entonces, digamos, no lo asocia a la periferia, sino la unión de las dos mallas. Y parte de eso puede quedar por dentro, ¿sí? Entonces, no es la periferia, ¿no? Es la unión de las dos mallas, porque puede haber muchas otras que no queden incluidas ahí. Pero supongamos, ya que pintamos esto, que aquí también tengo una fuente de corriente, ¿no? Entonces yo digo, bueno, entonces voy a hacer aquí mi supermalla, vengo por acá, y cuando llego acá digo, voy a cerrar, no puedo, ¿no? No puedo porque no puedo pasar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que la supermalla se hace agrandada. Ese es el mismo caso que cuando teníamos fuentes de voltaje conectadas entre ellas, ¿no? Y entonces el supernodo, la curva gaussiana, había que agrandarla, ¿cierto? Entonces, cuando yo agrando la curva gaussiana, incluyo dos fuentes de voltaje al interior, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Como no puedo pasar por ahí, entonces la agrando y paso por acá. Entonces, más bien lo armo de esa manera. Pero soy tan de malas que aquí también hay fuente de corriente. Entonces uno dice, pues entonces esa no me sirve. Y entonces yo digo, bueno, entonces sigamos jugando. Entonces arranco por acá, paso por acá, paso por acá, paso por acá. Aquí ya no puedo bajar. Entonces finalmente, por ejemplo,
La cierro de esa manera y ahí sí finalmente escogí la de la periferia. Y supongamos, sigamos suponiendo, que aquí también tengo fuente de corriente. Entonces solo me queda ahí la opción de la periferia. Si aquí pongo otra fuente de corriente, ya no tengo manera de cerrar el circuito. Entonces uno dice, pues no puedo escribir mi ecuación de KBL. Pues sin duda no lo puedo escribir. Pero ¿qué pasa? Tiene tantas fuentes de corriente que solo con las restricciones que dan las fuentes de corriente ya queda resuelto el sistema y no necesita hacer KBLs, ¿no? Pero de todos modos la receta le va dando las ecuaciones que necesite. Y si no se necesitan hacer KBLs, en últimas quiere decir era que no se podían hacer tampoco, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Pues no las puedo hacer, pero tampoco se necesitaban. Porque con las restricciones todo se pudo resolver, ¿no? Bien. Entonces veamos otro ejemplo. Esto es como en nodo, ¿no? Es simplemente cuestión de hacer ejemplos y ya. Seguir la receta y listo. Entonces, en este circuito, ¿cuántas mallas tengo? 3, correcto, ¿no? ¿Cuántos caminos cerrados? Yo podría decir un camino cerrado, 2 caminos cerrados, 3 caminos cerrados, ¿no? Más las 3 mallas, 6 caminos cerrados. Pero digamos que no me interesan todos los caminos cerrados, solo me interesan las mallas. Entonces, pues vamos a definir nuestras mallas. Corriente de malla 1. No, voy a cambiar estas. Voy a cambiar la dirección de estas dos. Solo para que veamos qué pasa con los signos más adelante. Entonces, esta la voy a pintar así y esta al revés. Bueno. Entonces ya sé que tengo 3 mallas. Mis corrientes, en principio, mis incógnitas son IM1, IM2 e IM3, que es el primer paso. Pero, para determinar realmente cuántas ecuaciones necesito, pues yo me fijo en las fuentes independientes de corriente que están en la periferia. Y me doy cuenta que tengo una fuente de corriente I0 en la malla 2. De manera que eso me elimina una incógnita, ¿no? Eso me dice claramente, de forma directa, que la corriente de la malla 2 vale ¿cuánto? Menos I0, ¿verdad? Y esa fue la razón por la cual cambié la orientación de la flecha, ¿no? Para que saliera negativo y pues veamos que, pues no necesariamente, es lo que diga la fuente, pero con el signo que corresponde de acuerdo a cómo está definida la corriente de malla. Entonces, en este caso, va negativa, menos I0. Porque es la relación que hay entre las dos. Entonces, uno es el negativo del otro. Bien. En IM1 no tengo fuentes de corriente en la periferia, entonces eso va a ser incógnita. Y en IM3 tampoco, entonces también es incógnita y tengo que encontrar un sistema de 2 por 2. Aunque el circuito se ve un poquito más complicado que los anteriores, sigue siendo un sistema de 2 por 2. Dado que la fuente de corriente en la periferia nos eliminó una incógnita. Bueno. ¿Tengo fuentes de corriente al interior? No, entonces este paso no aplica.
Fuentes dependientes tampoco tengo, entonces esto pues no aplica. Y para todo lo demás está KBL. Como no he escrito ninguna ecuación, finalmente quiere decir que voy a tener que hacer 2 ecuaciones de KBL. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a hacer obviamente para las mallas, donde no haya fuentes de corriente en la periferia, o sea, para la malla 1. Ay, la malla 3 se me borró, no la había marcado. Y para la malla 3, ¿no? Entonces, para la malla 1, vamos a hacer KBL. Voy a arrancar en la fuente de voltaje. Entonces escribiríamos, arrancando por acá, sería R1 que multiplica a IM1. Fíjense que yo no me preocupo ahora de definir variables de voltajes de nodos y de ramas, no. Simplemente cuando paso por una resistencia, digo, en el sentido en que la vaya recorriendo las corrientes de malla que vayan en el mismo sentido en que yo estoy dando la vuelta, van positivas. Al contrario de negativas, ¿no? Luego, me voy por R2. En R2, cuando bajo por ahí, como está el interior, habrá siempre 2 corrientes. Entonces, ¿cómo es esa corriente que va bajando con respecto a IM1 y IM2? Pues será IM1 menos IM2. Sigo bajando por acá, me encuentro con la fuente, entonces escribo más B2 porque entré por el positivo, me regreso por acá, entonces paso por R5, como está al interior del circuito, pues también habrá 2 corrientes que serán, como voy recorriendo en este sentido, las corrientes de malla que vayan en ese sentido van positivas, ¿no? Entonces, IM1 va en el mismo sentido que yo voy haciendo el recorrido, entonces va positiva. Y el caso de IM3, que es la otra, siempre hay 2 en la sumatoria cuando está al interior, entonces IM3. Y la pregunta es, ¿esa va positiva o negativa? IM3. Yo voy recorriendo así. IM3 da la vuelta así. O sea que va en el mismo sentido, o sea que va positiva. ¿Sí? Si se fijan bien, y esa fue la otra la razón por la que también cambié la dirección de esa corriente, era para que aquí al hacer la corriente de rama me dieran ambas positivas. ¿Sí? Porque en vez de definirlas todas en el mismo sentido de rotación, IM1 y IM3 giran en sentido contrario. Pero al pasar por R5, sí pasan en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces las dos van sumando. Bien. Y entonces para terminar ahí, vengo por acá, entro por el negativo de B1, entonces sería menos B1 igual a 0. Y esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, entonces la hacemos para la malla 2, perdón, para la malla 3. Para la malla 2 no podemos hacer KBLs porque finalmente estaría pasando por una fuente de corriente que no se puede hacer y además eso ya me dio información, ¿no? Y es que IM2 es igual a menos I0, la restricción. Entonces, pues por ahí uno no va a hacer KBLs, ¿no? Entonces, para esta, entonces, voy a arrancar por acá. Entonces, yo voy a bajar por ahí, entonces sería R6 por una corriente que vaya bajando por ahí. Esa corriente que va bajando por ahí con respecto a IM3 es menos IM3. ¿Listo? Porque yo voy bajando
necesito sumar una caída de voltaje. Como voy recorriendo en ese sentido, necesito sumar una caída. Entonces necesito una corriente de rama que sea esta que está bajando aquí en convención pasiva. Pero esa con respecto a esta es menos IM3. ¿Sí? Entonces fíjense que finalmente el signo me lo da es, como decía antes, ¿en qué sentido lo recorro? Entonces yo voy recorriendo un sentido y las corrientes de malla que me encuentre de frente van negativas. Las que vayan en el mismo sentido en que yo voy van positivas. Listo. Entonces ya llegué ahí, volteo por acá, me encuentro con menos B3. Sigo por acá, subo por acá, me encuentro ahora con R4, que también está en esa periferia, entonces también va multiplicada por menos IM3. Y por último, se me perdió el mouse. Para cerrar por acá, entonces sería más R5. Y en R5, como está al interior, pasan dos corrientes de malla, que son IM1 e IM3. Entonces decían, las que vayan en el mismo sentido en que yo estoy dando la vuelta van positivas, ¿no? Y resulta que IM1 va en sentido contrario, entonces esa irá negativa. Y M3 viene dando la vuelta así y viene así, ¿no? Y M3. Entonces también va en sentido contrario a la forma que yo estoy dando la vuelta. Entonces también va negativa. Y listo. Ahí ya regresé al nodo de origen, entonces eso es igual a 0. Y ahí ya tendría pues dos ecuaciones, dos incógnitas y ya puedo armar el sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Bien. Si uno define o si uno recorre las cosas en sentido contrario, ¿no? Digamos que esta lo hubiera recorrido al revés a la hora de hacer el KBL, porque nada me lo impide. Entonces digamos que lo voy a recorrer así. Ese es el recorrido que voy a hacer. O sea, en el mismo sentido en que está definido IM3, que además en general es lo que uno hace, ¿no? Uno lo va recorriendo en el mismo sentido en que pintó la flecha M3, pero yo lo hice al revés, ¿no? Entonces ahora lo voy a hacer en el mismo sentido. Entonces arranco este nodo y me voy de para allá. Entonces yo diría que eso es R5 por IM1 más IM3. ¿Sí? Porque como yo tengo que sumar una caída de voltaje cuando pase de este punto a este punto, una caída, ¿no? Pues mi corriente de rama temporal que definiría para esa resistencia, si ya se la llamara IR5, pues esa IR5 es la suma de corrientes de malla. Y con respecto a las corrientes de malla, IR5 es IM1 más IM3, ¿no? Esto es lo que allá llamé, por ejemplo, entonces IR5. ¿Sí? Solo que como dije antes, pues no me voy a llenar de variables ahí adicionales. Entonces simplemente por eso no las pinto, ¿no? Mentalmente como que ya lo tengo ahí pensado y simplemente pues las pongo ahí. Bien. Entonces, ahora bajo por acá, sería R4, que multiplica a IM3, porque IM3 va en el mismo sentido en que yo voy recorriendo ahora, entonces pues va positiva. Luego tengo más B3, porque entré por el positivo. Y ya para cerrar, subo aquí por R6.
Y como voy subiendo, IM3 también va subiendo, entonces simplemente pues tengo que multiplicar aquí por IM3 que va positiva y eso es igual a 0. ¿Listo? Entonces, esa sería la ecuación que escribiría si la recorriera al revés, ¿no? Pero si uno se fija bien, pues las dos ecuaciones son iguales. Si no me equivoqué, estas dos ecuaciones son la misma, ¿no? Como la recorro en un sentido o en el otro, pues irán con signo cambiado. Pero todas están multiplicadas por -1 y como está igualado a 0, pues tiene que dar igual, ¿no? Yo aquí me equivoqué porque esta es R6, ¿no? Entonces, veamos. Yo tengo, si multiplico por -1, aquí me queda R6 por IM3, que es este. Menos B3, aquí está B3 positivo, ¿no? R4 por IM3 a multiplicar por -1, entonces me queda R4 por IM3, que es este. Y R5 a multiplicar por -1, queda IM1 más IM3, que es este. Entonces, efectivamente, las dos ecuaciones son exactamente la misma, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que da igual, recorrerlo en un sentido o en el otro, tiene que dar la misma ecuación. Independientemente de cómo hayan definido la dirección de su corriente de malla, una vez que la recorran en un sentido o en el otro, tiene que dar la misma ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí ya solo sería poner eso en forma matricial. Esta era R6, esta R6, le había puesto un 2 al principio. Entonces, bueno, ahí ya armamos las matrices. Entonces, es un sistema de 2 por 2. Entonces, IM1 e IM3, porque IM2 pues era conocida. Entonces, la primera ecuación, coeficientes de IM1, tengo a R2 y R5. De M2 aquí, entonces, perdón, ¿qué fue lo que dije? Ah, sí, me falta también esto para IM, que es R1, ¿no? Entonces está IM1, que tiene esas tres, y M2, entonces tiene menos R2. Ah, no, perdón, aquí tengo un error. Pues no un error, sino que no he terminado. Acuérdense que IM2 es conocido, ¿no? IM2 vale menos I0. Entonces, ¿qué pasa? Que esa va a pasar del otro lado de la ecuación como negativo, que sería R2 por I0. Listo. Entonces ahora lo ponemos. Entonces iba en IM2 que dijimos que pasa del otro lado, y IM3 entonces aparece una vez con R5. Entonces aquí tengo un R5. ¿Listo? Y entonces igualado a B1 menos B2, y este de acá, que pasa del otro lado, negativo, como menos R2
por I0. Como I0 es una fuente independiente, pues aparece en el lado del vector de las fuentes, ¿no? Y la segunda ecuación me quedaría entonces IM1 está acá, que sería menos R5. Y M3, entonces tendría aquí menos R6. Aquí tengo menos R4. Y aquí menos R5 igualado a B3 y ya está todo, ¿no? Y no más. Listo. Entonces, ese sería el sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Listo? Bien. Entonces, pues vamos a dejar ahí por hoy y en la próxima clase pues vemos ya un par de ejemplos que tengan fuentes controladas. Estos son los mismos ejemplos que hicimos en la última clase por el método de nodos. Entonces los vamos a repetir, pero por el método de mallas, para que también veamos las diferencias, ¿no? Si recuerdan, cuando hicimos el método de nodos, por ejemplo, esta fuente nunca apareció en el sistema de ecuaciones, dado que esta fuente independiente de voltaje en el método de nodos ya creó una restricción en el voltaje de esos dos nodos, y entonces pues no afectaba mucho el hecho de que yo pusiera ya esa fuente de corriente, ¿no? Entonces, pues haremos ese par de ejemplos en la próxima clase. Y empezaremos otro método de análisis que se llama el método de superposición, que simplemente, pues, en vez de encontrar todas las variables al tiempo, para todas las fuentes que tengo un circuito, como en este caso tengo 4 fuentes independientes, yo voy a hacer 4 circuitos donde solamente hay una fuente a la vez. Entonces, es un método donde, pues, en algunos casos es fácil de calcular porque pues, las cosas son muy sencillas. Bueno. Bien, entonces voy a parar ahí la grabación. Y si tienen preguntas, pues con mucho gusto.